Hola, bienvenidos a una nueva exploración aquí en Etimológico Objetos, donde nuestra misión es clara: descifrar el código del pasado. Hoy nos toca analizar una verdadera maravilla de la ingeniería, un objeto que la humanidad entera usa a diario, a veces hasta en automático. Hablamos de ese clásico cilindro de plástico que, bueno, si se pierde, simplemente se compra otro por unos centavos y ya está. Pero mucho cuidado, porque detrás de esta aparente simplicidad se esconde una historia fascinante de diseño y de pura superación. Y la gran pregunta que guía este análisis es la siguiente: ¿cómo logró la ingeniería domar la gravedad en un simple pedazo de papel? Porque claro, para responder a esto con el rigor que exige la historia de la tecnología, hay que entender que este pequeño dispositivo no apareció mágicamente de un día para otro, nada de eso. De hecho, es el resultado directo de siglos de frustración monumental, de un montón de patentes empolvadas en los archivos del tiempo y, sorprendentemente, de una huida desesperada en plena Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1. El caos de la tinta. Bueno, entremos en materia. Pensemos que hasta principios del siglo XX, el simple hecho de escribir era un desastre total, un proceso sumamente caótico. Los escritorios de la época estaban llenos de tinteros inestables y documentos manchados por todos lados. El hardware de escritura, por así decirlo, era profundamente defectuoso. La historia arranca en 1888, y el primer intento de arreglar todo este caos no vino de un científico renombrado ni de una universidad prestigiosa, sino de un curtidor de cuero llamado John Loud. Él armó un prototipo, una herramienta con una bolita en la punta pensada para marcar pieles súper gruesas. Pero, como era de esperarse, esta primera iteración era demasiado ruda, rompía el papel normal casi al instante. Así que el diseño terminó archivado, y nos sumergimos en varias décadas de estancamiento hasta dar con la verdadera innovación. Lo que nos lleva al capítulo 2. La epifanía de Biro. Avanzamos a la década de 1930. El periodista húngaro László Biro estaba al borde de perder la cabeza de tanta frustración. Las plumas estilográficas de aquel entonces eran una pesadilla. Rasgaban el papel de sus libretas constantemente, la tinta tardaba una eternidad en secarse y ni hablar de los derrames repentinos que arruinaban el trabajo y dejaban las manos manchadas de por vida. Hacía falta una actualización urgente en el sistema. Y la gran epifanía, ese momento eureka, llegó al visitar una imprenta de periódicos. Al ver esos enormes rodillos trabajando a toda velocidad, Biro notó una discrepancia clave en los materiales. Resulta que la tinta de imprenta era espesa, muy densa, pero súper eficiente porque se secaba casi al instante al hacer contacto con el papel. El problema lógico aquí era que, si se intentaba introducir esa misma tinta tan densa en una pluma tradicional, el canal simplemente se tapaba por completo. La infraestructura de ese momento era incompatible con el nuevo fluido, así que no quedaba otra. Se requería diseñar un mecanismo de entrega completamente nuevo desde cero. Y así pasamos al capítulo 3, Ingeniería, escape y vuelo. Para darle la vuelta a este complejo rompecabezas de hardware, László necesitaba ayuda científica especializada. Y ahí entra su hermano György, que era químico. Juntos se metieron de lleno a desarrollar lo que hoy podríamos llamar el código Biro. Y esto es brillante. Veamos cómo funciona su arquitectura interna paso a paso. Primer paso, la integración de una esfera milimétrica de altísima precisión en la punta, diseñada para girar libremente en cualquier dirección sin desprenderse. Segundo paso, al rodar sobre el papel, esta pequeña esfera actúa como un engrane perfecto, sacando la tinta densa del tubo y pasándola a la superficie mediante un elegante principio físico llamado capilaridad. Y el tercer paso, que es la verdadera genialidad del asunto. Esta misma esfera funciona como una válvula mecánica que sella el tubo. Esto evita que entre aire y se seque la tinta, al mismo tiempo que bloquea cualquier fuga inducida por la gravedad. Es literalmente una obra maestra de la microingeniería. Ahora, todo este avance pacífico se vio abruptamente interrumpido por un muro gigantesco, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Huyendo del conflicto en Europa, los hermanos lograron orquestar un escape y llegaron hasta Argentina. Y fue justo ahí, en este nuevo entorno, donde finalmente lograron afinar el diseño y completar las iteraciones finales del producto. De esta forma nació oficialmente la Birome, una denominación súper ingeniosa, creada simplemente al combinar los apellidos de sus inventores. Pero aquí viene el punto crucial, la prueba de fuego definitiva. Durante la guerra, la Fuerza Aérea Británica, la famosa RAF, necesitaba con urgencia una herramienta de escritura fiable para sus pilotos. Las plumas estilográficas tradicionales presentaban un fallo catastrófico. Básicamente explotaban dentro de las cabinas por los cambios bruscos de presión a gran altura. Imaginemos la escena, tratando de sobrevivir al fuego enemigo y para colmo lidiando con un uniforme cubierto de tinta. Bueno, la Birome, gracias a su sellado hermético y su distribución por capilaridad, era el único instrumento en la Tierra completamente inmune a esta presión atmosférica extrema.
Ofrecía un rendimiento perfecto a miles de metros de altura. Por supuesto, fue adoptada de inmediato, logrando el reemplazo total de todo ese equipo obsoleto en los cielos. Entramos al capítulo 4, la democratización del bolígrafo. A pesar de ser un éxito rotundo a nivel de especificaciones militares, cuando terminó la guerra la producción seguía siendo limitada. El bolígrafo era un artículo de lujo, económicamente inaccesible para la población general. La solución a este cuello de botella llegó de la mano de un varón francés llamado Marcel Bich. Este hombre vio el potencial gigantesco del mecanismo, adquirió los derechos de la patente original y le aplicó rigurosos procesos de ingeniería metalúrgica. Su meta era clara: fabricar esferas perfectas, eliminando cualquier margen de error en una línea de producción a gran escala. El resultado final de esta monumental optimización industrial se lanzó al mercado oficialmente en 1950, el hoy legendario Bic Cristal. Y este es, de verdad, el gran legado en plástico. El rediseño industrial impulsado por Bich logró algo sin precedentes. Estandarizó la escritura en todo el planeta. Democratizó el acceso a una herramienta fundamental para transferir información. Es fascinante ver cómo se transformó un complejo equipo de supervivencia aeronáutica en uno de los diseños industriales más ubicuos y exitosos de la historia de la humanidad. Los costos de fabricación cayeron al suelo, es cierto, pero la fiabilidad del hardware se mantuvo totalmente impecable. Y todo esto invita a una reflexión muy profunda sobre esos objetos que damos por sentado todos los días. Al sostener un bolígrafo, no se tiene en la mano simplemente un cilindro de plástico relleno de tinta. En realidad, se está sosteniendo el resultado palpable de una larguísima travesía de supervivencia, de miles de pruebas técnicas y de una ingeniería brillante que al final del día logró lo impensable: domar la gravedad en un pedazo de papel. Es una prueba tangible de lo que puede hacer la perseverancia humana frente a problemas de diseño que parecían insuperables. Así concluimos el análisis de hoy. Desde Etymologic Objects, nuestra labor y pasión es investigar y sacar a la luz estas increíbles trayectorias tecnológicas, siempre fieles a la misión central: seguir descifrando el código del pasado. Para todos los apasionados por descubrir el origen oculto del hardware y los componentes que arman el mundo moderno, la invitación a suscribirse está más que abierta. Pero antes de terminar, dejemos una pequeña pregunta en el aire. Si un simple bolígrafo requirió décadas de fracasos y hasta una guerra mundial para perfeccionarse, ¿qué otros objetos comunes y corrientes sobre un escritorio esconden una odisea similar? La investigación nunca se detiene. Hasta la próxima exploración.